Como ya sabemos, el ayuno es someter la naturaleza carnal, no alimentar la naturaleza carnal y alimentar lo espiritual. Jesús, cuando fue llevado al desierto, quien tentó el diablo fue la naturaleza carnal de Jesús, pero como estaba débil no se sometió a ella porque él estaba presto de andar en el espíritu. Y a medida que le dio lugar al espíritu, alimentó el Cristo se volvió más poderoso. Por eso el diablo no lo venció. Después lo tentó a través de los judíos y él anduvo, el verdadero. Qué cosa maravillosa lo que estoy viendo de parte de Dios. Él alimentaba lo espiritual, como ya estaba alimentado, estaba fuerte, él andaba en el espíritu. Y el alimento del espíritu es alimento para Cristo. Cristo se fortalece. Cristo comienza a crecer en Jesús y Jesús a llenarse del conocimiento de Cristo. Por eso Jesús venció. Por eso él venció a sí mismo de no andar en la carne, de no dejarse alterar, de no discutir por lo que oían sus oídos, de no discutir por lo que veían, no juzgar por lo que veían sus ojos. Él andaba concentrado en el Padre, vigilante de honrar al Padre, vigilante de sí mismo, concentrado, meditando en las cosas del Padre. Hoy en día, mi hermano, te invito. Porque tú muchas veces caes y haces cosas que la palabra no está diciendo, aunque están en la Biblia, pero no es la voluntad de Dios. El ayuno es apartarme y dejar de comer, pero alimentarme de la palabra. De ahí en adelante, de obrar en conformidad, porque todos los días estamos siendo probados. En la soledad, el diablo nos tienta poniéndome a nosotros cosas en la mente. Nosotros tenemos el poder de darle vida, pero caemos en la carne. Y después nos damos cuenta, ¡ay, falté al Señor! Te falté, Padre, y viene el remordimiento. No es arrepentimiento, es el remordimiento de no haber hecho las cosas correctamente. Y después levantarse le cuesta. Esa es la consecuencia. Te va a doler, te cuesta otra vez levantarte, pero te va a tocar hacerlo porque tienes que hacerlo otra vez a la manera de Dios. Cada uno tiene problemas, diversos problemas, pero la receta es la misma para el problema de cada uno, cualquiera que esté viviendo. La receta es la misma, porque si Dios está probando mi fe, entonces, si verdaderamente estoy en paz con Dios, dejo las armas, dejo de discutir con Él, dejo de estar criticando, dejo de estar sino haciendo misericordia, haciendo la voluntad de Él. El ayuno no es como el hombre hoy día lo está enseñando. Tenemos a Jesús, ese modelo, autor Cristo y consumador de la fe Jesús. Y dice la Escritura, el justo vivirá por fe. Y si el justo vive por fe, entonces creyendo en la palabra y obrando en conformidad a la palabra de Dios. Pero es necesario ser alimentado. Es necesario ser alimentado de la palabra. Jesús lo hizo una sola vez y no se vio que Él haya ayunado otra vez. La Escritura no lo muestra. Pero sí muestra que él anduvo en el espíritu, ya alimentándose. Cada vez quería más andar en el espíritu. Cada día moría a sí mismo y le daba lugar al espíritu. Cristo creciendo cada día más, Cristo fortaleciéndose en él, Cristo tomando el control de él. Y esto lo muestran los apóstoles. Pablo muestra esto. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cristo tomando todo el control. Pablo aún habla sobre la medida, las 3 medidas, longitud, altura y anchura. Entonces, ¿qué es el problema de nosotros? Mal enfoque, de estar escuchando al hombre. ¿Acaso el hombre es tu Dios? Pero nosotros por carnales tendemos a endiosar al pastor. Si el pastor es Cristo. El pastor tiene que estar sujeto a Cristo. Y para yo seguir al pastor, tiene que estar de acuerdo a la Escritura.
conforme lo que la Escritura está hablando hoy día, y no poniendo a la gente a hacer cosas que aunque están en la Biblia, pero no es la voluntad de Dios. Hoy te invito. Tú vas a caer tantas veces, pero es porque alimentas, le das poder a la naturaleza carnal y ella se fortalece. Entonces, cuando quieres andar en lo espiritual, te cuesta porque está débil. Y te cuesta otra vez menguar, y esto es la consecuencia. La consecuencia es el dolor de levantarte otra vez, pero te toca hacerlo porque tienes que volver a alimentar lo espiritual para que él se fortalezca y la naturaleza carnal se comienza a debilitar y tú puedas vencer la naturaleza carnal que está en ti. Jesús no mostró volver a ayunar nuevamente porque el ayuno de él fue espiritual, donde alimentaba más lo espiritual a Cristo que lo carnal. Por eso aquello se iba venciendo. La Escritura dice, al que venciere le daré. ¿A quién le está diciendo al que venciere? Al valiente, al cobarde. Tú decides quién. Pero dice, al que venciere le daré que se siente a la diestra de mi Padre. ¿A quién tienes que vencer? La naturaleza carnal que está en ti. ¿Cómo la vence? Alimentando. ¿Ya te alimentaste de la palabra? Bueno, ahora pon por obra lo que te alimentaste de la palabra. Dar gracias a Dios es alimentar el Cristo. Porque Cristo, con lo que escucha, Él no discute ni juzga con lo que ve. Entonces, si Él no juzga por lo que ve y veo que Él no se mueve, ¿por qué me tengo que mover? Es sencillo, pero es difícil. Muchos dicen es difícil, es duro esto, porque duele. La muerte duele. ¿Quién dice que no? Pero la muerte duele. Sí, duele bastante. Y más cuando entras de alimentar la naturaleza carnal y se debilita lo espiritual. Y te cuesta nuevamente entrar en lo espiritual porque eso duele. Y se te vuelve el camino difícil. Y ahí empieza la confusión. Ahí empiezas a confundirte, a decir dónde estoy, qué pasó. ¿Por qué estuviste alimentando la carne? Y ahí el diablo se vuelve poderoso. Y cada vez te va a meter ideas en la cabeza y tú caes redondo. Pero esto es lo que sucede. ¿Por qué debes estar vigilante de ti? Meditando a toda hora, no olvidándote, ya escuché eso, ya se me olvidó. El diablo es astuto y el diablo te va a hacer andar en la carne. El hecho de que Cristo esté en ti no quiere decir que tú estás fuerte. Si tú no lo alimentas así como lo alimentó Jesús y lo alimentó los apóstoles, tú no vas a lograr vencerte a ti mismo. Hoy te invito a que tomes conciencia de meditar en la palabra, permitiendo que sea Cristo quien obre en el momento de la prueba. Hoy te invito, te animo. Por eso ya tú tienes la vida, deja de estar pidiendo, auméntame la fe o lléname de tu amor, porque es que esa vida está en ti, manifiéstala. Por eso Él a sus hijos los pone a trabajar. Jesús trabajó en el amor. Pablo y los demás apóstoles trabajaron en el amor. Y los profetas, evangelistas, maestros trabajaron en el amor. Los pastores deben trabajar en el amor. Por eso Pablo decía, ahora pertenece el amor, la fe y la esperanza. Cada uno decide. Cada uno decide. Alégrate, estás en una fiesta. ¿Por qué vives afligido? Porque le estás prestando más atención y darle vida a la carne. Y alimentas al diablo que se vuelve más poderoso. Pero tú eres quien tienes el poder. Tú decides. Identifícate. ¿Soy de Cristo? Alimenta a Cristo espiritualmente, lo alimentas. Andando, caminando en el amor. ¿Quieres andar en la carne? Alimenta. Manifiesta el fruto, manifiesta sus obras. Adulterio, fornicación, ira, inmundicia. Y verás cómo fortaleces al diablo y verás cómo él tiene poder sobre ti. Es tu decisión. Que tenga una feliz tarde.